Hoy día quisiera hablarles de los conceptos que muchas veces están en los medios, la sobreexplotación y la conservación de los recursos. Quisiera hacerlo de manera muy sencilla y que se pueda entender el concepto esencial. La pregunta de fondo es, ¿cuándo podemos decir que la explotación pesquera o el uso de los recursos pesqueros es excesivo? Aquí, por ejemplo, tenemos lance de pesca de la pesquería de cerco de Chile, de bastante cantidad, ¿no? O sea, este tonelaje puede ser de más de 200 toneladas o 300 toneladas en un solo lance de pesca de cerco. ¿Es eso excesivo? Para muchas personas hay una suerte de visceralidad en estas cuestiones. Eh, Está la tendencia de pensar que la cantidad en estas condiciones puede ser excesivo. Yo quisiera referirme levemente o brevemente a estas cuestiones. Es por todo conocido que la densidad o biomasa de los más importantes recursos marinos a través del tiempo ha disminuido. Ese es un hecho. De hecho, WWF indica que la biomasa de los recursos marinos explotados ha disminuido casi en un 50% desde los años 70 a la fecha. ¿Mm? Eh, en esa misma perspectiva, tomando en cuenta de los aportes de Pauli, en los años 50 se estima que apenas un 1% de la pesquería o el 1% de la explotación venía de alta mar. O sea, las flotas eran muy pequeñas, no había mucho desarrollo, había una gran abundancia de peces, las cantidades de especies que estaban explotadas o sobreexplotadas eran cero. No había ningún recurso sobreexplotado o disminuido. Ya en los años 80, cuando se empieza a desarrollar masivamente la explotación pesquera, los buques se desarrollan de mejor forma, las flotas pesqueras empiezan a, a expandirse en términos de sus áreas de pesca. Se estima que un tercio de las capturas del mundo estaban explicadas por capturas de alta mar, es decir, estamos hablando de zonas de 200 millas, o por lo menos más allá de la zona clásica que es el borde costero, y se estima que cerca de un 39% de los recursos ya manifestaba síntomas de decaimiento o de agotamiento. Ya en la última década de los 2000 se estima que el 63% de los recursos marinos habían sido explotados en alta mar y el 87% de los recursos ya manifestaban síntomas de sobreexplotación o colapso. Esto ha sido una tendencia notable, la disminución de las biomasas, la disminución de los recursos, el aumento de la efectividad y de la eficiencia y del poder de pesca de las flotas, cada vez más eficientes. Entonces tenemos que hablar y tenemos que referirnos, ¿qué vamos a entender por sobreexplotación? Ustedes han visto en la literatura, en los medios muchas veces, aparecen muchas noticias sobre el número de recursos que en Chile se encuentran agotados o colapsados, se encuentran sobreexplotados. Muchas veces se confunde el agotamiento con la sobreexplotación. Sabemos que el agotamiento no va a suceder necesariamente por un fenómeno de la sobreexplotación. Mucho antes de que los recursos se puedan agotar, el pescador ya no los va a pescar más, porque como es una actividad económica, el rendimiento de pesca para un recurso que está muy agotado es muy bajo, entonces no conviene ir a pescarlo. Entonces, el agotamiento es un principio, diría yo, más ecológico que podría encontrarse bajo ciertas condiciones. Depende mucho de las características de la especie. En Chile se está hablando mucho de estos temas y hace más de 5 o 6 años que la ley de pesca definió valores de referencia y declaró pesquerías en sobreexplotación, y muchas de ellas aún se mantienen en el mismo estado. ¿Ok? Cerca del 75% de los recursos en Chile están sobreexplotados. Pueden tener variaciones, pero ese es más o menos el orden de magnitud. Tal vez para poder entender este proceso, lo primero sería tener en cuenta que tal vez si uno pudiera pensar que el recurso se concentra en una bañera, el recurso, por ejemplo, naturalmente está aportando biomasa producto de los reclutamientos, que son los nuevos peces o los nuevos individuos que se reclutan, que se hacen parte del sistema, y por el aumento individual del tamaño individual de los peces, ¿verdad? En la medida que los peces sean más grandes, tienen mayor aporte somático, tienen mayor peso, aportan más en biomasa.
De paso también está a decir que los peces más grandes son los desobantes. Entonces hay doble valor ahí, un valor reproductivo y un valor económico. Es decir, peces grandes pagas mejor, pero también son los que mantienen el sistema en términos de la sostenibilidad biológica, ¿no? Y por el otro lado, tenemos las pérdidas. Siempre hay pérdidas por causas naturales, ¿no? Por ejemplo, la depredación de, de otras especies. También tenemos, por ejemplo, fenómenos naturales, cuestiones ambientales, eh, todo ese tipo de factores en donde el hombre no afecta, digamos, directamente, se consideran principios naturales. Todos los que condicionan de alguna forma la longevidad de la especie, es un proceso natural. Pero existe una única variable de control, una única válvula o llave de escape, que es la mortalidad por pesca. La mortalidad que ocasiona las flotas de pesca. Si yo esa válvula la dejo permanentemente abierta, aun cuando tenga renovación por reclutamiento y aporte somático y descontado la mortalidad natural, esta piscina se va a empezar a vaciar y puede llegar a valores muy bajos. ¿Ok? Entonces, el principio del manejo pesquero se basa en tratar de calcular o medir de alguna forma cuál es la cantidad de pescado o cuál es la cantidad de biomasa que yo debería remover como captura para poder mantener un nivel de biomasa deseable en el agua. Está claro que si yo remuevo exactamente lo que la renovación natural genera, voy a mantener un recurso estable en el tiempo. ¿Ok? Esos son los elementos esenciales. Ustedes con esta misma ilustración podrían explicar qué procesos generaron, por ejemplo, la disminución de un recurso. Podría ser, fallaron los reclutamientos, podría ser que hubo inanición y los peces no se desarrollaron bien, están más flacos, podría ser que hubo una gran mortalidad natural producto tal vez de la jibia o algún otro depredador, ¿verdad? Una mezcla de ambos, o puede ser que por causas naturales la sobrevivencia de huevos y larvas fue, fue una falla total, es decir, las larvas no encontraron el hábitat para mantenerse vivas y murieron todas. Todas esas explicaciones estarían resumidas en este diagrama de bañera que se llama. ¿Okay? Entonces nosotros estamos ejerciendo el control sobre la mortalidad por pesca, que es la captura. ¿Verdad? La biomasa, obviamente tenemos que cautelar la biomasa porque además genera el aporte de los reclutamientos, ¿verdad? Entonces, hay doble responsabilidad acá. Cautelar una biomasa desobante en el agua que permita mantener una recuperación, una renovación y poder mantener también una actividad económica, la pesca. ¿Sí? Bueno, porque podría aumentar, porque podría disminuir. Acá tienen las explicaciones. Ustedes pueden hacer mezclas de una de la otra y van a poder encontrar por qué la biomasa de un recurso disminuyó o por qué la biomasa de un recurso aumentó. Por ejemplo, si yo disminuyo la mortalidad por pesca o decido pescar menos, puede que la bañera suba. Eso significaría, sería lo deseable en un proceso de recuperación. Un recurso sobreexplotado, por ejemplo, la merluza galli, la merluza austral, la merluza de cola, el congrio, el bacalao, suma y sigue. Si quiero recuperar esos recursos, la única estrategia es capturar menos de lo que el recurso renueva. Es sacar menos para que exista un delta biomasa que aporte y que se vaya recuperando los stocks. ¿Okay? La sobrepesca en estas condiciones es exactamente remover más allá de lo que el recurso es capaz de generar. Es sencillo. La sobrepesca como concepto no es necesariamente malo. Es decir, un recurso que recién está siendo explotado probablemente va a disminuir su biomasa producto de la sobrepesca. La disminución del tamaño de un recurso, del tamaño de una biomasa, no es necesariamente nocivo. ¿Ok? ¿Cómo cautelamos los efectos? ¿Cómo cautelamos estos efectos? ¿Cómo cautelamos un valor de biomasa que se mantenga más o menos constante en el tiempo? Por ejemplo, con una talla mínima legal de captura, de manera tal de poder permitir que el recurso pueda aportar en el desove. Obviamente la talla mínima debería ser mayor o superior a la talla de primera reproducción, ¿verdad? Tenemos que dejar que desove.
Si somos cautelosos y respetamos estas normas, vamos a poder estar aportando muchísimo en este sentido. Al menos vamos a permitir que la especie se regenere, por el lado de los reclutamientos, por lo menos. Este tipo de pesquería generalmente sucede de crustáceos, en donde uno puede medir, o de algunos recursos bentónicos como el loco, macha, uno puede medir el tamaño del individuo y si no satisface la norma no puedo devolver el agua. ¿Okay? También están las vedas reproductivas que de alguna forma cautelan el periodo de reproducción. ¿Okay? También es una forma, tal vez no es tan fuerte, pero es una forma de poder generar que la biomasa desovante se desarrolle. Y quizás una de las más importantes es el control en términos de los límites de captura. Esta medida, sin lugar a dudas, es la más eficiente, es la que realmente permite generar biomasa excedentes en el agua para, por ejemplo, recuperar los recursos. Si yo remuevo menos de lo que se está aportando, si cierro un poco esta válvula de la captura y genero que como efecto se reponga un poco el nivel de la bañera, estaré recuperando el recurso. Una amenaza a esta normativa es la pesca ilegal. O sea, no saco absolutamente nada con ejercer o con intentar calcular, intentar determinar un número recomendable de capturas si la pesca ilegal, por un lado, llega y me abre la válvula. Casos como eso, por ejemplo, la merluza austral, merluza calle, muy afectadas por la captura eh, eh, no declarada ilegal. ¿Qué es un nivel de biomasa adecuado? ¿Cuándo es límite? ¿Cuándo es un objetivo? Entonces aquí tenemos que tener claridad antes de pasar al siguiente concepto, que es la sobreexplotación. Definimos la sobrepesca como es la acción de remover más biomasa de lo que se genera. Ahora, una vez cuando uno define ciertos valores de referencia, uno recién tiene posibilidad de poder decir es bueno o malo. Entonces necesito saber qué valor de biomasa es adecuado, qué valor de biomasa es adecuado y qué valor de biomasa es límite. ¿Ok? Perfecto. Muchas veces uno intenta determinar los valores de la biomasa a través de metodologías, por ejemplo, evaluaciones directas, evaluaciones indirectas, ciencia. O sea, se intenta avanzar en la estimación de las biomasas a través de métodos científicos. Por ejemplo, un buque científico que genere una estimación de biomasa. ¿Ok? Recién con eso voy a tener una idea más o menos de lo que hay en el agua. ¿Ok? Entonces, mientras los científicos nos concentramos en discutir cuál podría ser el valor de biomasa de referencia, se desarrollan también metodologías, ¿verdad?, para estimar estos valores límites. Muy a menudo en Chile, por ejemplo, se define el régimen de plena explotación, sobreexplotado o agotado, simplemente si mi tamaño de biomasa, si mi valor estimado de biomasa está por sobre o por debajo de un valor de referencia. Esto es puntos biológicos de referencia. Son valores que me permiten decir si estoy en el lado rojo, amarillo o verde de mi control. ¿Ok? Entonces, voy a hablar de sobreexplotado cuando un recurso, la biomasa esté por debajo de un valor de biomasa objetivo. Y voy a hablar de un recurso agotado cuando esté por debajo de un valor límite, por ejemplo. ¿Ok? La plena explotación es tener valores de biomasa, ojalá por sobre el valor de referencia. Es sencillo. En teoría es sencillo. Entonces, eso significa que en la medida que yo defina mis valores de referencia, voy a recién poder emplear la palabra sobreexplotado. Por ejemplo, a menudo se define como valor de referencia dejar en el agua más o menos entre el 40 y el 50% de una biomasa virginal. ¿Qué es lo que es la biomasa virginal? Aquella biomasa que existía antes de la explotación. Esos son valores que se calculan, que se estiman a través de metodologías, ¿ok? Pero habiéndose estimado ese número, entonces uno debiera ir anualmente calculando la biomasa actual y compararla con el valor de referencia y decir, estoy por sobre o por debajo. Si estoy por debajo, declaro la sobreexplotación. El recurso se encuentra sobreexplotado, pero no extinto ni agotado, está sobreexplotado. Algo hay que hacer para sacarlo de esa condición. Valores mucho más severos de reducción, por ejemplo, bajo el 25% de la biomasa virginal, podría ser, o bajo el 10%, 20%, eso depende de los científicos, podría ser catalogado como recurso agotado o colapsado. ¿Ok? La sobrepesca es la acción.
de remover más allá. Y la sobreexplotación es el síntoma, es el estado en que tú dejas a la biomasa por debajo del valor de referencia. Entonces, tenemos puntos biológicos de referencia quienes recién nos definen si estoy sobreexplotado o no. ¿Ok? Hablar de agotamiento y sobreexplotación sin una clara definición es peligroso. Los síntomas clásicos de la sobreexplotación son tamaños de peces más pequeños. En los años 70, por ejemplo, el tamaño de los peces eran más grandes, había mucho más biomasa en el agua, y hoy día son más pequeños. ¿Y por qué? Porque simplemente por un efecto de constante explotación no dejaste que los peces, o no se dejó que los peces llegaran a la edad adulta. Por ejemplo, tal vez me estoy imaginando en los años 70, la edad promedio que podíamos encontrar a las merluzas en las ferias de Chile eran de 10 años, 12 años, 8 años. Hoy día, con suerte, superan los 5 años. ¿Por qué? Porque hay una explotación constante que no deja que los peces lleguen a, esa magnitud. Es decir, primero los explotaste, los sobreexplotaste, sacaste a todos los peces grandes y ahora no dejas que los peces chicos se desarrollen hasta la talla que se necesita. Y otra de las formas también es medir que hoy día la captura con el mismo arte de pesca, con el mismo tiempo, es mucho menos que lo que capturaba antes. ¿Ok? ¿Se entiende? Es decir, tengo menor densidad de peces por, por unidad de área, digamos. ¿Ok? O sea, tamaño de peces pequeños y rendimiento de pesca que se llama mucho más bajo significan o son evidencia de un síntoma de sobreexplotación. En Chile, bueno, ahí tenemos un listado de una gran cantidad de pesquerías que se encuentran sobreexplotadas, otras están definitivamente agotadas o colapsadas y muy pocas de ellas gozan de buena salud. Entonces, nuestro desafío es intentar recuperar estos recursos. Y ustedes ya saben cómo. Si se van a la bañera, la única forma es controlando la mortalidad por pesca, mitigando la pesca no declarada, la pesca ilegal, que yo creo que es uno de los elementos más nocivos para un manejo pesquero eficiente. Resumiendo, la sobrepesca es capturar más allá de lo que se debe, eso genera que la biomasa disminuya. La sobreexplotación es que la biomasa vulneró un valor límite y está por debajo de un valor de referencia, es decir, estamos por debajo de un valor que acordamos, por ejemplo, dejar en el agua el 40%, 50% de la biomasa virginal, y los síntomas son peces pequeños y bajas capturas para la misma unidad de esfuerzo. Entonces, el manejo pesquero nos vamos a, a ocupar de poder generar las bases para poder generar una recuperación y una sostenibilidad de la biomasa adulta a través de vedas, tallas, pero principalmente cuotas de captura científicamente demostradas y guerra total contra la ilegalidad. ¿Ok? Eso es. Que estén muy bien. Nos vemos.